Mis cordiales saludos, hermanos. En estos momentos queremos compartir una porción de la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Dice la palabra: velad, pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán a estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hasta ahí este versículo bíblico que hemos lecturado. Queremos compartir una meditación sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está a punto de acontecer. Todas las cosas que suceden hoy en día, estamos viendo a nivel global el cumplimiento de la bendita palabra del Señor, porque Jesucristo nos dio una enseñanza claras en Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, y nos dio esa enseñanza para que nosotros estemos preparados, esperando su venida para partir con Él, y como aquí en el texto dice la palabra, porque Lucas capítulo 21 es igual la enseñanza que de Mateo, pero Lucas le da algunos detalles muy importantes, tal vez que Mateo no lo incluye también, pero el Señor enseñó todas estas cosas para que nosotros estemos preparados, porque la venida de Jesucristo no tarda, puede venir en cualquier momento, y muchos que niegan estas verdades, que Jesucristo no va a venir a llevar a su iglesia, no hay un rapto, están negando totalmente. Pero acá hay un texto: nuestro Señor Jesucristo dijo contundentemente que Él vendrá, y siempre en sus recomendaciones que Él hablaba de su venida, usa esas dos palabras, ¿no? Como Marcos también le da detalles, Mateo también dice: orad y velad. Y aquí encontramos una palabra velad, ¿no? Velen, pues estar en todo tiempo, dice, no estar alerta, viviendo una vida cristiana fructífera, ¿no? En la vivencia de la palabra, en la práctica de la palabra, porque recordemos que la fe sin obras es muerta. Así que todo cristiano que ha nacido de nuevo tiene que manifestar sus frutos por medio por su medio de sus acciones, de su de sus obras, que dice Santiago, ¿no? Toda persona, repito, que ha nacido de nuevo tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, y se va a manifestar a través de su vida, a través de los frutos del cambio, la transformación en su vida que Dios ha hecho en su vida. Y entonces de esa manera, pues el cristiano tiene que estar velando en todo tiempo, estar alerta, porque hoy en día hay grandes ataques en contra de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como estamos diciendo, aún hay cristianos que se han apartado de estas verdades del arrebatamiento. Entonces, porque aquí también igual la similitud que Mateo también enseña, que Jesucristo estaba enseñando las señales del fin, de la gran tribulación también. Y aquí también Lucas le da esos detalles también que sucederían previo al fin, porque la misma enseñanza. Entonces, de esa manera Lucas también da enseñanzas sobre las señales del fin que sucederían previo a la venida de Cristo, y da también enseñanzas sobre la gran tribulación, ¿no? Que sucederá cuando se manifieste la abominación desoladora, cuando Jesucristo está enseñando todos estos acontecimientos de las señales del fin y de la gran tribulación. Y entonces la recomendación de Jesucristo es: velen y oren en todo tiempo. Velad, no estar ahí velando en todo tiempo como un vigilante que está guardando su casa o el lugar que está vigilando para que no entre nadie a robar dentro de sus propiedades. Y así también en la vida cristiana debemos estar velando para que el ladrón no entre o te robe tus bendiciones, ¿no? A través de la palabra siempre hay que estar velando para que no entre el enemigo
¿no? Y robe nuestras bendiciones de las grandes promesas que Dios nos ha prometido, y dentro de esas promesas está que Jesucristo vendría a llevar a su pueblo. Aquí dice que debemos velar en todo tiempo para que seáis tenidos dignos de escapar. Ahí mira esa palabrita, escapar, ¿no? Escapar, o sea, esa palabra significa escapar, o sea, salir de algún lugar, ¿no? Y muchos niegan estas verdades que antes creían, ¿no? En ese tema del arrebatamiento, y hoy están totalmente negando. Y entonces nosotros hay que creerlo a lo que Jesucristo dijo. Si Jesucristo dijo que vamos a escapar de todas esas cosas que vendrán de la gran tribulación, de lo horrible y espantoso que va a suceder en la gran tribulación, la recomendación es estar velando. Y Jesucristo dijo para que seas dignos de escapar. ¿Escapar de qué? También que nos podemos hacer una pregunta, como ya estamos mencionando, es de algo terrible de lo que viene, algo terrible lo que va a acontecer en este mundo. Y el mismo Jesucristo enseñó en Mateo 24 de lo que estamos mencionando. Ahí dijo algo interesante y queremos leer ese versículo, Mateo 24, versículo 21, y dice: porque habrá entonces gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo, ni ahora, ni la habrá, dice. Y entonces, ¿de qué entonces Jesucristo ahí nos está diciendo para escapar? Es algo horrible y algo espantoso de lo que viene en el futuro, porque el mundo en realidad está camino al cumplimiento de lo que está escrito. Está escrito que este mundo está dirigido hacia la gran tribulación, pero Dios quiere sacar a su iglesia antes que suceda esos eventos. Hay posturas de algunos también que la iglesia va a pasar la gran tribulación, pero aquí es contundente de lo que Cristo está diciendo, para que escapen de algo horrible, de algo espantoso que va a ser la gran tribulación. Entonces Jesucristo nos da esa recomendación. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Estar velando. Y entonces, como estamos diciendo, hay muchos ataques contra este tema del arrebatamiento, y Jesucristo dio enseñanzas claras a su iglesia que guardara la palabra. Y eso, por ejemplo, también vamos a leer unos versículos en 1 Tesalonicenses 1:10, el apóstol San Pablo, ¿qué dice sobre este tema de la venida de Cristo, ¿no? 1 Tesalonicenses 1:10, vamos a lecturarlo, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos librará de la ira venidera. Y esta, mira, nos librará de la ira venidera. Interesante, ¿no? Y también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, también hay otro texto. Aquellos que niegan la venida de Cristo en el arrebatamiento, vale la pena que analicen estos versículos. Apocalipsis 3, 10 también dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Entonces, hay versículos claves que nos da nuestro Señor Jesucristo, como aquí en Lucas que vemos, dice, para escapar y estar delante del Hijo del Hombre. ¿De qué Dios nos va a sacar? ¿De qué ira venidera nos va a librar? Es de la gran tribulación, porque en la gran tribulación se va a desatar la ira de Dios contra la maldad, contra la impiedad, porque Dios tiene que poner un fin a la maldad para que pueda nuestro Señor establecer su reino milenial. Y eso también en Daniel capítulo 9, ahí nos da detalles. En el versículo 24, en la gran tribulación es la semana 70 que se va a cumplir.
Y entonces 70 semanas está determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y terminar desde la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir a los santos de los santos. Hay varios temas, pero queremos enfocarnos, dice ahí, determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, ¿no? Va a haber un día que Dios va a poner fin al pecado y está escrito. Y entonces toda la rebelión que hoy, desde los tiempos pasados, que se ve hasta actualmente, porque hoy se ve una rebelión en el mundo inconverso hacia Dios, no quieren saber nada de Dios, el tiempo de los gentiles, ¿no? Que también tanto Daniel como Lucas hablan, que esos gentiles no quieren saber nada de Dios. Entonces Dios en su ley permisiva le da un tiempo que tomen el control, ¿no? Los gentiles a nivel global, y entonces, pero un día Dios va a poner fin a la maldad. ¿Y cuándo va a hacer eso? Dios va a desatar su ira contra toda la maldad, con aquellas personas que han rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden Apocalipsis capítulo 6, versículo del 15 al 17, cuando se desata el sexto sello, ahí los grandes, los poderosos reconocen que ha llegado la ira del Cordero, porque del capítulo 6 para hacia adelante empieza la gran tribulación. Entonces ahí los grandes, los poderosos del mundo, aún ellos reconocen que ha llegado la ira del Cordero. La ira de Dios se va a manifestar, y entonces de eso Dios nos va a librar de la gran tribulación, de la ira de Dios que se va a manifestar en la gran tribulación para los impíos, para aquellos que rechazan el Evangelio. Ellos van a vivir en carne propia la gran tribulación y va a ser horrible y espantoso. Pero la iglesia no va a entrar a esa gran tribulación, porque aquí está Jesucristo, está diciendo, no, velen y lloren para que sean dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán. Y hay algunos que niegan que la iglesia va a ser arrebatada. Hay algunos antes han creído, pero hoy han renunciado a eso. Ahora dicen que ya no, la iglesia ya no va a ir al cielo, pero vale la pena que usted, tal vez que me esté escuchando, dice que has cambiado de idea. Es tiempo que usted analice textos de la palabra de Dios, por ejemplo, San Juan capítulo 14, ese pasaje, Jesucristo estaba diciendo, en la casa de mi Padre, ahí dice versículo 2, 14, 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y así no fuere, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Si no fuere así, os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Clave esos versículos, que Jesucristo nos va a llevar a la casa del Padre. Es claro, porque la casa del Padre está en el tercer cielo, no está aquí en la tierra. Algo que los salmos ahí mencionas una forma hiperbólica. Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y entonces aquí, ¿dónde está el trono de Dios? ¿Dónde está la casa del Padre? No está aquí en la tierra, sino está en el tercer cielo. Está allá. Y también en San Juan 17 Jesús dijo en esa oración sacerdotal, también Jesús dijo, para que ellos, vamos a leer ese versículo, 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos sin unidad. El mundo conozca que tú me enviaste, que has amado, y ellos también a mí me has amado. Para aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Está orando por la unidad universal de la iglesia,
Y entonces dentro de esa oración Jesucristo dice, para que ellos estén donde yo estoy, para que ellos vean mi gloria. Entonces, cuando Cristo venga en el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento Jesucristo no desciende aquí todavía a la tierra, sino de arriba, del cielo, llama con voz de mando, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hacia adelante, ahí está, que el mismo Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, dice Pablo, para ese tiempo, seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en el aire, ahí está, en el aire. Entonces Pablo ya está dando la enseñanza del arrebatamiento. Jesucristo en su tiempo, hay muchos también niegan esas verdades que Jesucristo no enseñó del arrebatamiento. Enseñó, como ese texto de Lucas que estamos leyendo, habla para escapar, salirse de un lugar, o arrebatar o rescatar de algo, de un peligro. Pero en el caso de los discípulos esa enseñanza estaba como velada, no estaba revelada. Ellos tal vez no entendieron, porque recuerden, en el judaísmo siempre ellos han esperado un reino literal terrenal, político, militar, no económico. Ellos han esperado, y para ellos escuchar de que va a haber un arrebatamiento, que Jesucristo les va a sacar a su iglesia, no entendían en sus mentes ellos. Por eso ese mensaje del arrebatamiento dentro del ministerio de Jesús fue enseñado, pero no fue revelado. Lo que fue revelado fue al apóstol San Pablo, porque era un misterio. Él mismo decía, aquí digo un misterio, no todos dormiremos, sino que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados, ¿no? Primera de Corintios capítulo 15, 50, 51, ¿no? Esos versículos claves que al apóstol San Pablo le fue revelado el arrebatamiento. Así que por hoy el enemigo quiere frustrar, ¿no?, que en muchos mentes de los cristianos para que no crean. Entonces el enemigo no podrá evitar de lo que Dios dijo, que vamos a escapar de este mundo. No lo podrá, es inevitable, ¿no? Esa parte es inevitable, pero sí puede evitar que usted cree en eso. Por eso va a sacar argumentos por ahí, cualquier cosa que fuera de su contexto, para que usted pierda esa esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Es muy diferente el arrebatamiento y es muy diferente su segunda venida. El arrebatamiento no es su segunda venida, sino es el arrebatamiento porque Cristo no desciende a la tierra, sino desde los cielos. Dice que, como ya mencionamos, 1 Tesalonicenses capítulo 3, 4:13 hacia adelante, usted puede lecturar. Y entonces aquellos que argumentan que la iglesia no va a ir en el arrebatamiento dicen, bueno, los salmos dicen que los justos heredarán la tierra. Mira, acá tenemos un texto, también en Efesios dice, honra a tu Padre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Así como esos textos usan, mira, aquí no dice que la iglesia va a ir al cielo, sino que se va a quedar aquí en la tierra. Bueno, esos textos son de otro tema. Tienes que armar ahí un rompecabezas. ¿De qué tierra se refiere cuando dice los salmos heredarán la tierra, ¿no? ¿De qué tierra? Y también hay ese versículo que mencionamos que decimos, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Esos son mandamientos, ordenanzas dentro de la ley de Dios. Mientras vivamos en este tiempo tendremos que cumplir esa palabra, vivir una vida justa, no cumpliendo, honrando al Padre y a la Madre. Y recuerden que va a haber un momento, mientras vivamos en este cuerpo, en algún momento vamos a abandonar este cuerpo, como dijo el apóstol Pedro, ¿no? Ya llega el momento de abandonar este cuerpo. Mientras vivamos, mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos que cumplir. Si hay un padre, una madre, tenemos que honrarlo, ¿no? Entonces tenemos que cumplir esa ley de Dios en nuestras vidas, de honrar al Padre y a la Madre. Pero ese texto también, que vivamos más sobre la tierra, también tiene un enfoque hacia adelante,
porque recordemos que en el reino de los cielos, dice, no hay varón ni mujer, sino todos somos iguales, somos hermanos en Cristo. Mientras aquí, en esta tierra, biológicamente tenemos un papá o una madre, que algunos ya no lo tienen, entonces, pero en el cielo ya no va a haber esas cosas, sino todos dicen que seremos uno en Cristo, todos seremos hermanos, ahí no hay hijos ni padres, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere el texto? También hay que ver, porque si tampoco uno honra a su padre y a su madre mientras vive en este mundo, tampoco va a entrar al reino de los cielos, no va a entrar al cielo nuevo y a la tierra nueva. Eso apuntan hacia a la tierra futuro escatológico. No está apuntando a esta tierra, que esta tierra un día va a desaparecer. Así que vale la pena analizar estos versículos. La casa del Padre, dijimos, está en el tercer cielo. Y también vamos por ejemplo, como ya le dije, 1 Tesalonicenses, vale la pena aquellos que han negado el arrebatamiento, que analicen eso, que seremos arrebatados, ¿no? Aunque hay otros también que niegan la palabra rapto, no aparece en la Biblia, pero sí aparece arrebatamiento, sí aparece escapar, ¿no? Que ya leímos Lucas, capítulo 21, versículo 35, 36, ¿no? Ahí hemos lecturado ese versículo de escapar. ¿Escapar de qué? ¿No? Algo que viene, algo horrible, espantoso, como estamos diciendo, va a venir. Entonces, ¿de qué entonces está hablando? Entonces, también vale la pena analizar 1 Tesalonicenses, el que le estaba diciendo, capítulo 4, verso 13, dice que nos encontraremos al Señor en el aire. También aquellos que niegan el arrebatamiento, también más vale la pena que analicen. Bueno, voy a dar algunos versículos en Apocalipsis. Ellos tienen que analizar verdaderamente estos versículos. Y por ejemplo, en el capítulo 5, donde dejan a aquellos que niegan que la iglesia no va a ir al cielo, ahí dice la palabra, capítulo 5, el versículo 9, por ejemplo. Dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces este versículo habla de que este evento se está llevando en el cielo, que el apóstol Juan fue arrebatado en el capítulo 4. Dejó su vida aquí. Él está en el tercer cielo y está presenciando la misma, no, en el cielo mismo está observando el trono, está observando los 4 seres vivientes, está observando los 24 ancianos, está observando cosas majestuosas, los millones de ángeles que están ahí. Y entonces dentro de ese grupo de millones de ángeles hay un grupo, lo que hemos leído, cuando ven que toma el libro y dice, hay un cántico y que dice, tú eres digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, sacrificado, con tu sangre nos has redimido. Este grupo no puede ser ángeles, porque los ángeles no son redimidos. Este grupo tiene que ser personas que han sido compradas, redimidas por la sangre de Jesucristo. Entonces vale la pena aquellos que se niegan que no hay rapto, que la iglesia no va al cielo, entonces miren eso. ¿Quiénes son entonces? Los ángeles no puede ser, porque los ángeles no son redimidos. El único que es redimido es la creación del ser humano. El ser humano es redimido. Porque Jesucristo dijo que nosotros somos redimidos por su sangre, somos comprados por precio. Entonces ahí hay un grupo que están en el cielo. Y también hay otro grupo que menciona en el Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. También ese evento no es aquí en la tierra, sino es en el cielo. Y después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, lenguas. Dice que estaban delante
de la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado. La primera parte del capítulo 7 habla de los 144,000 están en la tierra, que van a pasar la gran tribulación. Pero de la otra parte del versículo ya no habla en la tierra, sino en el cielo. Ahí puede usted lecturarlo, que esos están en el cielo, no están en la tierra. Que esos que niegan el arrebatamiento, que explique, porque hay muchos cristianos que es preocupante que han negado eso. Entonces, ¿cómo puedes decirlo que la iglesia o los redimidos no se van? Tanto en el capítulo 5 que hemos leído hablan de redención, y en el capítulo 7 también que hemos hablado, también hablan de salvación, de redención, que el Cordero es inmolado. Hay otro grupo también, por ejemplo en el 12 también, 12, en el versículo 10 también, 12 también hay un cántico, dice: entonces hubo una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que la acusaban delante de nuestro Dios. Satanás y sus ángeles son expulsados del segundo cielo, y en el tercer cielo se desata una alabanza, por eso dice ahí que el diablo ha sido lanzado, que acusaba a nuestros hermanos día y noche. O sea, hay una celebración, ahí están en el cielo, son personas redimidas. Y hay otro también, capítulo 15, ya sacamos bastantes versículos bíblicos sobre que si la iglesia, lo que Jesucristo dijo en Lucas 21, verso 36, para escapar. Y entonces aquí también Apocalipsis 15 dice: miren, esto no es aquí en la tierra, es en el cielo. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque ellos se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, imagen, su marca y su número, su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. ¿Dónde está? En la presencia de Dios. Ahí en un mar de vidrio. ¿Y qué hacían? Que fueron, porque dice ahí que han alcanzado victoria, o sea que no la adoraron a la bestia, no recibieron sus marcas, que fueron sacados de aquí no los salvos de la gran tribulación, y cantaban un cántico de siervo de Moisés, dice: cántico del Cordero, diciendo: grande y maravilloso son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo, verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? Oh Señor, glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por la cual todas las naciones vendrán, te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después dice: miré aquí el cielo abierto, el templo del tabernáculo del testimonio, salieron 7 ángeles. ¿Dónde es ese evento? En el cielo. Estos sí pasaron la gran tribulación, porque habla de adoración, porque habla de marca. Ellos sí pasaron la gran tribulación, porque va a haber salvos en la gran tribulación. Antes que se desaten las 7 copas, estos salvos de la gran tribulación van a ser sacados. Así que ese evento es en el cielo, no es aquí en la tierra. Y aquellos que dicen la iglesia que no va a ir al cielo, vale la pena que mediten eso. Y aquellos, si usted también escuchó a esos maestros que te enseñaron, pregúntalo cómo te pueden explicar. Así que hay algo que el enemigo está interesado, es que usted no sea arrebatada, usted se quede, para que una vez cuando recuerden esos que se quedan, ya no van a tener esa autoridad que hoy tenemos. Porque recuerden que después de la mitad de la gran tribulación dice que al anticristo se le dará autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Mientras hoy tenemos la autoridad, podemos reprender al diablo, podemos no orar al Señor y podemos ponerle un alto porque tenemos autoridad. Pero ¿qué pasa? Que esas personas que se han quedado conociendo el Evangelio, eso no hay garantía que haya otra segunda oportunidad, que no somos nadie para cerrar
las puertas de la salvación, pero vale la pena que analicemos también la parábola de las 10 vírgenes. Recuerden que esas 10 vírgenes tenían la lámpara, tenían la palabra, pero solamente 5 entraron a las bodas y las 5 se quedaron. Y cuando volvieron, recuerden, las 5 insensatas, no dijo el Señor de dentro: les voy a dar segunda oportunidad porque ahora han venido llenas sus lámparas de aceite. El Señor le dijo de dentro: no los conozco. Así que ahí también las bodas del Cordero, ¿dónde se va a llevar? No aquí en la tierra, sino ahí en el cielo. Y eso bien claro dice Apocalipsis 19. Vamos a lecturar esos versículos, porque capítulo 19, del versículo 1 hasta el 10, son en el cielo. Y del 11 ya cambia. Ya Jesucristo ya va a venir en su segunda venida. Eso es su segunda venida. Y queremos leer algunos versículos de Apocalipsis 19, versículo 6. Dice: oí una voz de una gran multitud como estruendo de muchas aguas, con voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ese evento es en el cielo, no es aquí en la tierra. Y dice: gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se le ha preparado. Y él se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Verso 9, el ángel me dijo: escribe, bienaventurado los que son llamados a la cena y a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ahí está. Ese evento es en el cielo, no es aquí. ¿A dónde va a ir la iglesia? A la patria celestial, al tercer cielo. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, no de hombres. Si por ahí hay personas que niegan, usted no le cree, usted créalo a la Biblia, lo que Cristo dijo que Él nos va a sacar, nos va a llevar, nos va a librar de la ira venidera, de la gran tribulación. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, entonces aquí se desatará la gran tribulación, porque desde el capítulo 6 hasta el 19 no se encuentra iglesia. No se encuentra iglesia. Del capítulo 2, 3 y 4, no, hasta ahí, 2 capítulos que menciona la iglesia, pero del capítulo 4 para adelante, ahí vemos ya en el cielo los que han sido redimidos, y del capítulo 6 que empieza los juicios de Dios, no se menciona iglesia hasta el 19. Por eso se dice que la iglesia no pasará la gran tribulación. Si algunos lo creen, pues con sus posturas, bueno, es de ellos. Según su fe, bueno, se va a realizar. Si ellos han decidido quedarse, que se queden. Pues nosotros nos vamos con Cristo a la patria celestial, a celebrar las bodas del Cordero. Mientras la iglesia está pasando, por cierto, algunos como han preguntado, ¿qué hará la iglesia en ese tiempo de los 7 años de la gran tribulación aquí en la tierra? Recordemos que la iglesia, cuando es arrebatada, va a pasar el tribunal de Cristo. Ahí todo ese periodo va a estar pasando, siendo juzgado la iglesia. Cada uno, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta el presente, todas las personas cristianos que han sido arrebatados van a ser procesados por el tribunal de Cristo para recibir su recompensa según lo que hayan trabajado en este mundo. La iglesia, después terminando el tribunal de Cristo, ahí se celebrarán las bodas del Cordero. Después de celebrar las bodas del Cordero, entonces Jesucristo viene en su segunda venida con poder y gran gloria, como dice el libro de Mateo: todo ojo lo verá y se va a cumplir. Y entonces, ¿con quién viene Jesucristo? ¿Con quién viene? Capítulo 19 de Apocalipsis, ahí dice, versículo 12, vamos a lecturar del 11, vamos a lecturar hacia adelante algunos versículos con quién viene. Dice: entonces vi el cielo abierto, aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre, su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí está. ¿Con quién viene? Esa misma expresión que dice lino fino es lo que está vestido la esposa del Cordero. O sea, que vuelve con nosotros.
Tampoco, si nosotros somos arrebatados al tercer cielo, tampoco nos vamos a quedar la eternidad en el cielo, sino vamos a estar por cierto tiempo, que vamos a volver con Cristo, dice. Y recuerden cuando la tierra, esta tierra que existe, ahí va a ser destruida. Ahí de la palabra usted puede lecturar, vale la pena que usted analice también Apocalipsis 20, todo el capítulo, y el capítulo 21, porque esta tierra un día va a dejar de existir. Entonces, Dios, en ese periodo que va a gobernar 1000 años, porque dijimos Daniel 9:24, dice que Dios pondrá un fin a la iniquidad. Cuando se termine la gran tribulación, Dios establece su reino milenial, porque al reino milenial no va a entrar rebeldes, no va a entrar contradictores, no van a entrar desobedientes, solamente van a entrar aquellos que han creído en el Mesías, en Jesucristo. Y recuerden, el milenio no enfoca para los judíos. Los judíos siempre han esperado ese evento. En su primera venida, recuerden que el Mesías, cuando Jesucristo vino, ellos pensaron que ya Jesucristo le iba a establecer el reino. Entonces, ellos lo vieron, habían formado a un Mesías de acuerdo a su mente de ellos. Habían formado un Mesías a su manera de ellos, no como las Escrituras dicen. Y entonces cuando Jesucristo habló de su muerte, no encajaba con sus pensamientos de ellos. Y entonces, ¿por qué ellos creían? Porque sí decía las Escrituras del Antiguo Testamento, decía que el Mesías, su reino no tendrá fin, su reino será eterno. Y entonces ellos pensaron en eso, nada más se quedaron ahí, pero ignoraron otra parte de las Escrituras. No comprendieron la otra parte de las Escrituras, que las Escrituras decían que en su primera venida que Él sufriría, que Él salvaría al hombre de sus pecados, para que el hombre, creyéndole en Él, recibiéndole a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ellos serían limpiados, serían santificados, para que ellos puedan ser limpiados y poder entrar al reino de los cielos, porque recuerden, al reino de los cielos entra en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el judaísmo formó un Mesías de acuerdo a lo que ellos habían pensado, no conforme a las Escrituras, creían en una parte. Y entonces cuando Jesucristo vino, pues confrontó con esas ideas, dijo que Él va a morir, va a dar su vida para salvar a los pecadores. Ellos totalmente ignoraron eso, no quisieron creer, por eso lo rechazaron. Entonces hoy en día también a veces pasa en las iglesias, que a veces han formado un Mesías, a Jesús, conforme a sus ideas, sus pensamientos. Por cierto, nosotros los cristianos no tenemos que formar un Mesías conforme a nuestras ideas, nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que creer en Cristo, en el Mesías, como las Escrituras lo declaran, como está escrito. Y Jesucristo en su vida ministerial, Él le enfocó mucho eso. Yo he venido para que se cumplan las Escrituras. Recuerden el diálogo cuando Jesús habla con los discípulos de Maús. En el capítulo 24, versículo 25, dice: entonces le dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario lo que el Cristo padeciera estas cosas y que entraría en su gloria? Entonces Jesucristo enfocó siempre a las Escrituras. Por eso este tema que estamos hablando del arrebatamiento, muchos se saltan al reino y no quieren entender esto. Del escape, ¿no?, de lo que Cristo está hablando, del arrebatamiento. Quieren saltar de frente al reino. Primero el Señor tiene que sacar a su iglesia. Eso es lo que las Escrituras dicen. Y usted debe, cada predicador que te dice un tema, usted debe ir a la luz de las Escrituras. Hay que imitar a los hermanos tiempos de Pablo, de Berea, ¿no? Lo que ellos no se quedaron, lo que Pablo dijo, los hermanos, sino que los pocos pergaminos que ellos tenían, los hermanos de Berea analizaron. Hay que leer las Escrituras y hay que ponerlo en cada texto en su lugar con la ayuda del Espíritu de Dios. Para eso está, para que cada etapa tiene que cumplirse. El arrebatamiento es una promesa maravillosa que el Señor nos enseñó, que dijo para que nosotros tengamos esperanza, como hay ejemplos, ilustraciones en el Antiguo Testamento. Que Enoc fue sacado
fue llevado, desapareció. Elías fue sacado también en una carroza. Antes que destruya a esos tiempos de Noé, esa generación, Dios metió a sus hijos, a Noé y su familia, en el arca. Antes que Dios destruya Sodoma y Gomorra, Dios los sacó a Lot y sus hijas fuera de la ciudad. Y así también, antes que destruya toda la impiedad de lo que hay en el mundo, Jesucristo tiene que sacar a su iglesia. Es lo que las Escrituras nos dicen. Porque va a poner fin a la impiedad. Porque dije que en el reino milenial no va a haber rebeldes, no va a haber contradictores. Va a haber una paz mundial, como Oseas dice que el conocimiento de Jehová se llenará como las aguas cubren la mar. Va a ser un momento maravilloso ese tiempo del milenio. Pero de todas maneras, los judíos que sobrevivan, entren al milenio, ellos para poder entrar al reino de los cielos, al reino celestial que está preparado más adelante, tienen que nacer de nuevo, porque recordemos que ellos todavía, que los que sobreviven, los judíos, para el reino milenial van a entrar todavía con sus deseos en la naturaleza caída. Entonces, con sus deseos, pero la ventaja que en ellos van a tener, no va a haber demonios, porque Satanás será echado a la prisión, no va a haber influencias demoníacas. Va a ser otra vida, pero de todas maneras ellos tienen que nacer de nuevo para poder entrar al reino venidero que después del milenio. Después del milenio, dice que esa generación, que última generación del milenio será probada porque Satanás será suelto. A ser suelto, dice que saldrá a engañar nuevamente. Ahí cuando Satanás es suelto, convence a gran número de las personas. Son miles, porque dice que subió un ejército como la arena del mar, a donde estaba el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Jesucristo no mueve ni un dedo ahí, sino que dice que fuego desciende del cielo y los consume. Y entonces esta tierra que existe hoy va a desaparecer. Eso está establecido en las Escrituras. Por eso que esta tierra, todo el globo va a desaparecer. Por eso los rebeldes, los que murieron en rebeldía, en desobediencia a Dios, hoy actualmente están en el tormento. Están en el tormento. Y entonces ellos van a ser resucitados. Dice, eso tanto lo especifica Daniel capítulo 12. Usted puede leer para no quedar allí en duda de aquellos que tal vez no leen las Sagradas Escrituras. Vamos a leer, mira, los impíos llegarán un tiempo también que ellos resuciten, pero no para salvación, sino para condenación. Capítulo 12 de Daniel, dice la palabra, vamos a leer 2 versículos 12, 1 y 2, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está aparte de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde hubo, o sea, desde la gran tribulación, dice, nunca hubo gente hasta entonces, pero aquellos días será libertado tu pueblo, todo lo que se hallen escritos en el libro. Mira, este versículo nos da un detalle muy importante, que la gran tribulación es un trato personal con Dios y Israel. En Zacarías hay un pasaje a Israel, le dice, te meteré al horno. Y algunos han interpretado ese versículo, no, mira aquí la iglesia pasará la gran tribulación. Eso no está refiriéndose a la iglesia, está refiriéndose al pueblo judío. Y entonces dice aquí será libertado. Pero el 2 dice lo que queremos llegar, dice, muchos de los que duermen del polvo de la tierra serán despertados. Mira, unos para vida eterna y otros para vergüenza, confusión perpetua. Unos resucitarán, los muertos en Cristo, los que se han salvado, van a resucitar, van a recibir cuerpos glorificados para vivir eternamente. Pero los impíos también dice que resucitarán ¿para qué? Para vergüenza y confusión, para ser echados en el lago de fuego. Y eso es lo que Daniel, el profeta Daniel, está diciendo Jesucristo. Dice nuevamente en Juan, capítulo 5, reafirma, mira, dice,
Verso 5, 27 al 29 dice, también dio autoridad de hacer juicio, por cuanto el Hijo del Hombre, Jesucristo, estará ahí sentado en el juicio del gran trono blanco. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrán ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida. Hay resurrección de vida. O sea, los que fueron salvados, fueron redimidos, los que aceptaron la redención. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Hay resurrección de los impíos, van a resucitar para ser juzgados. Y eso es lo que habla Apocalipsis 20. Cuando la tierra desaparece, cuando Satanás es expulsado al lago de fuego, ahí serán juzgados todos los que hoy están en el tormento. Ahí dice, y voy a leer unos versículos, dice, y vi un gran trono blanco, dice, y los que estaban sentados de él, y delante del cual huyeron la tierra, dice, el cielo en ningún lugar se encontró para ellos. Ahí. Bueno, los que hemos sido salvos ya estaremos con cuerpos glorificados, gozándonos, alegrándonos en la misma presencia de nuestro Dios. Pero estos momentos llegan, lo terrible, lo drástico, los impíos recibirán sus cuerpos, todos demacrados, todos horribles, espantosos por haber rechazado al Mesías. Y dice que huyó el cielo y la tierra, y no se halló lugar para ellos. ¿Y dónde aparecen? Y ahí dicen, ¿dónde aparecen? En el juicio, en el cielo, eso se llama el juicio del gran trono blanco. ¿Y dónde está sentado Dios? ¿Dónde está sentado Jesucristo? Y entonces ahí hay ciertos eventos que se lleva, dice, serán juzgados según sus obras, y el que no se halló escrito en el libro de la vida será expulsado al lago de fuego donde estaban los demonios, Satanás. Ahí serán expulsados. Ese es un evento, vale la pena que usted lea, estudie en su Biblia, y después de ese evento se lleva es el juicio del gran trono blanco. En el 21 nos da otro detalle, Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía. Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí aplica ya, digamos, el Salmo que dice, los justos heredarán la tierra. ¿Qué tierra? ¿Esta tierra o la tierra futura? Y los que han honrado a padre y a madre, ¿qué dice? Esos mientras vivamos aquí, tampoco si ellos no han honrado a su padre y a su madre, no van a entrar al reino de los cielos. Aquellos que hemos vivido una vida de santidad, vida de obediencia, sometidos al Mesías, a Cristo Jesús, vamos a tener el privilegio de entrar al cielo nuevo, tierra nueva. Y entonces en ese cielo y en esa tierra nueva va a descender la nueva Jerusalén, la casa que ha preparado Dios para su iglesia. Y vale la pena también que usted lea, hay pasajes paralelos en Isaías, recordemos esos pasajes también. Isaías habla bastante de del reino milenial y también de la eternidad. Eso usted pueda leerlo en Isaías capítulo 65, versículo 19, que de la primera tierra no habrá memoria, sino que Dios hará nuevas todas las cosas. O sea que todos estos textos que hemos dado, ¿la iglesia va al cielo? Claro que va al cielo. Esta tierra va a desaparecer y Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea que aquellos que niegan esto, vale la pena, como dije, que revisen estos versículos que hemos dado y entonces ahí vamos a vivir la eternidad en el cielo nuevo, tierra nueva, porque ya dijimos también que si el Señor nos lleva en el arrebatamiento, el cielo no es morada para los seres humanos. Los cielos, dice la Biblia, que son morada de los ángeles, del Dios mismo, Dios mismo. Y recuerden, la omnipresencia de Dios está en todos lugares, es innegable, tanto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son omnipresentes, pero el cielo, el tercer cielo, es habitación de los ángeles. Y la tierra ha sido hecho para el hombre, morada del hombre, que Dios nos ha dado la bendición de crear una tierra y habitar en ella.
Pero en esta tierra, repito, no nos vamos a quedar en esta tierra que existe hoy, sino será otra tierra nueva que Dios va a crear. Así que estos versículos en pocas palabras le hemos podido resumir para que usted analice las escrituras aún de lo que yo estoy diciendo. También usted analice las escrituras, vea sus versículos que hemos mencionado, que sí Jesucristo nos prometió de llevarnos a hacer un viaje a la patria celestial. En cualquier momento Jesucristo viene. Y así que no permitas que los falsos maestros, el enemigo, te quita esa esperanza de tu corazón. Tal vez muchos años has creído en esta promesa del arrebatamiento y hoy por ahí te enseñaron unas ciertas enseñanzas usando ciertos versículos fuera de su contexto y te hicieron cambiar. Y eso te demuestra, ya vas viendo en tu corazón, que eres una persona inconstante. Y tienes serios problemas, ¿verdad? Con eso. Los inconstantes son cambiables, no están firmes en la palabra, porque los falsos maestros, los falsos cristos, falsos profetas, tienen una función en la soberanía de Dios, en la ley permisiva de Dios. Tiene una función, Dios lo ha permitido. A veces podemos pensar por qué no se actúa como en el Antiguo Testamento, ¿no? Que si a los falsos profetas, falsos maestros se cogía pedradas, ¿no? Pero hoy no se puede hacer eso. Sino en la ley permisiva Dios lo permite, que ellos se levanten, con la finalidad para probarte dónde estás parado, para probar verdaderamente dónde estás cimentado. Si estás cimentado en las Escrituras, nadie te va a poder mover, nadie te va a quitar esa gloriosa esperanza que hay en nuestras vidas, que Jesucristo nos va a sacar de este mundo en cualquier momento en el arrebatamiento. Jesucristo dijo, créalo a lo que Cristo dijo, no a aquellos maestros, falsos maestros que dicen, usando ciertos versículos fuera de su contexto, porque hay un dicho que dice, el diablo usa una verdad para meter 99 mentiras. Es como en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el diablo usó textos de la palabra para tentarlo, pero fuera de su contexto. Así que vale la pena, mis amados hermanos, estar firmes en las Escrituras, que nadie te mueva y que nadie te quite esa esperanza que Jesucristo dijo, que velemos en todo tiempo para que seamos dignos de escapar. Y léalo, Primera Tesalonicenses. Repito, como ya dije, el arrebatamiento no es la segunda venida. En la segunda venida sí todo ojo lo va a ver, pero en el arrebatamiento solamente la iglesia. La iglesia. Y como algunos temas anteriores que ya les he compartido, que vale la pena analizar la parábola de las 10 vírgenes. Estamos viviendo tiempos al rojo vivo del cumplimiento de las señales del fin, la parábola de las 10 vírgenes. Como nunca antes, hoy en día se han visto problemas dentro de la iglesia, a nivel general, a nivel universal. En todos lugares los problemas de la iglesia, la parábola de las 10 vírgenes. La iglesia a nivel global está dividida en 5 prudentes y en 5 insensatas. Y asegúrate que no estés en las 5 insensatas. Si usted descubre que estás en las insensatas, es tiempo todavía que te arrepientas, que puedes volverte uno de los prudentes. Así que recuerden, solamente 5 entraron a las bodas. Parábola de las 10 vírgenes. Así que mis amados hermanos, espero que esta meditación, este resumen que hemos hecho, es que sea de edificación para usted y vale la pena que todo lo que he dicho también usted pueda analizarlo. Y oremos al Señor, que Dios nos ayude a estar firmes, porque Jesucristo dijo bien claro que la generación que viva al arrebatamiento será muy difícil, que enfrentaría una crisis espiritual dentro de la iglesia. Entonces así Jesucristo ahí mencionó, dijo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que mis amados hermanos, este es un breve meditación, un resumen que hemos hecho sobre este tema. Ya más adelante le estaremos compartiendo cada tema no detallado. Así que este resumen les puede ayudar en su crecimiento, en su firmeza. Y queremos agradecer al Señor por esta meditación, orar también por ustedes. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor,
En el nombre de Jesús, por la bendición que nos has dado de poder compartir esta palabra, bendice a todas las vidas que van a escuchar este mensaje, que sea de edificación para sus vidas. Señor, gracias, soberano Dios, gracias, Dios eterno. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a ti sea la gloria y la honra y la alabanza sea para ti. Y ayúdanos a estar firmes, como dijo tu siervo Pablo, que no nos conturbemos ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta. Padre, que no seamos fácil de mover de las promesas que nos has dado en nuestras vidas. Ayúdanos a estar firmes, Señor. Gracias, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, en cualquier lugar donde nos están escuchando, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, mis amados hermanos, para todos ustedes.